Temprano, hay una red de empresas inclusivas. El director ejecutivo de esta organización es Fernando Carota, que, bueno, justamente está llevando adelante una cantidad de actividades tendientes, bueno, justamente a lo que es la inclusión, a lo que es tratar de luchar contra la discriminación. Hay acciones puntuales. Les mencionábamos el concurso de dibujos para escolares que vamos a hablar ahora, pero también nos importaba meternos en la profundidad del tema, porque a veces nos da la sensación que hay momentos en que las empresas dicen, bueno, no tengo más remedio que cumplir con la ley, que pensar en que tengo que poner una rampa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde hay conciencia, Fernando, bienvenido? Hola, ¿qué tal? De todo este tema vinculado a la inclusión? ¿Cómo te va? Bueno, buen día. Muchas gracias por recibirme. Por favor. Un gusto estar por aquí. Yo creo que cada vez hay más conciencia. Ha cambiado mucho la sociedad. Creo que ha avanzado y ha avanzado también el sector empresarial. Y creo que también hay un entendimiento de que esto, si no es a través de un trabajo en red y que de alguna forma convoque a todas las partes y articule a todas las partes, esto no va a ser posible cambiar un poco la realidad que por ahí planteabas hace algunos minutos. Por tanto, la celebración, digamos, de la creación de esta red, que se creó en plena pandemia, fue en mayo del año pasado y que, como bien tú decías, viene desarrollando ya hoy 7 proyectos. Concretamente nos convocaron para charlar de este concurso de dibujo, pero hay 6 más. Claramente el foco de esta red está puesto en la promoción del empleo para las personas con discapacidad, en mover esa aguja de la empleabilidad. Donde además hay una ley que obliga, por ejemplo, a las empresas públicas a tener un 4% de personas con discapacidad, y es el propio Estado que no cumple con la propia ley. O sea, para empezar, es el propio Estado que no cumple. Y es histórico, no es de ahora, no es de ayer, siempre ha sido así. Es una ley que ya tiene varios años. El otro día se conoció en algún evento que hubo público la cifra en la cual se dice que el cupo, digamos, de personas con discapacidad incluidas en el Estado no llega al 1%. Bueno, ahí tenés. La ley marca el 4%, y hay otra ley que es más posterior, que cumple ahora 4 años, que es la 19691, que prevé también el mismo porcentaje actualmente para la administración privada, para las empresas privadas. En ninguno de los dos casos, convengamos, se cumple, pero... ¿Y quién fiscaliza esas cosas, en teoría? Le corresponde a la Inspección General de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Claramente, en el caso de los privados, la ley vino un tiempo antes de la pandemia y claramente la pandemia frenó una serie de cosas. Pero yo lo que destaco es que nosotros tenemos en la red más de cerca de 26 organizaciones, algunas de ellas públicas, otras privadas la mayoría, pero muchas de ellas venían ya trabajando en este tema. Tenemos una empresa que hace 20 años, es decir, no existía ninguna ley ni ningún atisbo de nada, y hace 20 años que viene incluyendo personas con discapacidad en sus empresas. Es un grupo empresarial bastante importante. Por tanto, yo creo que conciencia hay. Mucha gente, es cierto, sí, que de alguna forma la ley lo lleva a tener que cumplir y a partir de ahí empieza a ver cómo generar ese proceso que nosotros le llamamos de transformación cultural. Pero hay muchas organizaciones que, más allá del tema de la ley, piensan en este tema y tratan de incluir personas con discapacidad. Cuando hablamos de empresas inclusivas, hablamos no solo de integrar personas a su plantilla, sino también de lo que son las instalaciones, ¿no? Ahora cada vez más estamos viendo que se piensa en una rampa, en un baño para discapacitados, en fin. Como que también hay distintos aspectos vinculados a todo este tema, ¿no? Supongo que también agregando a eso el tipo de tarea también a realizar, porque si no, no es decir, tomo una persona con una discapacidad y la tengo en un rincón sin hacer nada, por decir, cumplo con la cuota por más que tenga accesibilidad, sino también que se sienta útil en el desempeño de la tarea. Totalmente. Ahí está el tema de la adaptación del puesto de trabajo para esa persona, y en lo que tú decías, cosas que a veces son básicas, pero nosotros tenemos empresas que hoy están trabajando, por ejemplo, en la accesibilidad de la web. Es decir, empresas muy grandes cuya web no estaba adaptada, por ejemplo, para personas ciegas o con baja visión, por poner un ejemplo. Sí, claro. En locales, pisos podotáctiles y tantas otras cosas que a veces como que todavía faltan y que vemos que en realidad, desde el punto de vista de accesibilidad, Montevideo, y ni que hablar el interior, no es una ciudad que hoy sea accesible y amiga, digamos, no es amable con las personas con discapacidad. Sí, se está viendo cada vez más, pero es verdad que es cada vez más complicado. Pero yo que sé, ahora ya es impensable ver, capaz que son la excepción, no ver un ascensor que tenga la botonera más baja y con los números en braille, por decir algo.
es O verdad. sea, ya nos estamos acostumbrando a todo eso. Se va generando un avance y bueno, nosotros, te digo, venimos en varios proyectos. El año pasado pusimos en marcha, esto sí tiene que ver con la empleabilidad, la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que fue la primera. Vamos este año por la segunda, en el mes de diciembre. La Expo Inclusión realmente fue un lugar en el cual de alguna forma logramos generar esa sinergia entre las empresas, sobre todo privadas, las personas con discapacidad y las propias asociaciones, esa sociedad civil que las nuclea, y creo que realmente se dio una instancia muy linda, presencial en Antel y virtual. Este año se va a hacer de la misma manera, por lo cual mucha gente en el interior del país se pudo conectar a través de una web que, reiteramos, es accesible. ¿Y las personas con discapacidad tienen lugares a donde reclamar sus espacios? Generalmente lo hacen a través de sus organizaciones, de las organizaciones que los nuclean, que son varias, que algunas tienen muchísima trayectoria y un trabajo muy fuerte en el Uruguay. Y obviamente están las oficinas de las públicas, digamos, puntualmente creo que el organismo por excelencia es el Ministerio de Desarrollo Social, con el cual venimos trabajando, al igual que con el Ministerio de Trabajo, desde que se fundó la red. Por eso hago hincapié en esta articulación de una manera muy efectiva. ¿Cómo funciona la red? La red es un modelo que ha impulsado la Organización Internacional del Trabajo, que existía en muchos países. El más cercano en la región era Chile. Se creó en Uruguay el 27 de mayo de 2021 y ahora en Argentina recientemente el 2 de junio. En realidad lo que genera es una red mundial de empresas inclusivas que gobierna la Organización Internacional del Trabajo, se llama Red Mundial de Empresas y Discapacidad, de alguna manera, y hay otra red que tiene una mirada más iberoamericana que la gobierna la OIS, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social en España, que son las dos grandes redes de redes. Digamos, nosotros pertenecemos a las dos, lo cual nos da la posibilidad de ir viendo qué se va haciendo en otros lados, en otros países del mundo, que van mucho más avanzados, y también aportar nuestro granito de arena de lo que se puede hacer acá, ¿no? Más allá de cubrir una cuota, de tener una accesibilidad adecuada, de asignar un rol adecuado a una persona con discapacidad, ¿qué es esto del lenguaje discriminatorio y qué tipo de lenguaje discriminatorio utiliza nuestra sociedad? Bueno, a ver, nosotros estamos enfocando este concurso en las escuelas públicas de todo el país. Lo hacemos en alianza con dos organizaciones que forman parte de la red, INPO, la Dirección Nacional de Publicaciones Oficiales, el diario oficial conocido así, y Red Pagos, que tiene una vasta trayectoria de compromiso con la escuela pública. Básicamente, en este año se cumplen 30 años del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por Naciones Unidas. Entendimos que era un motivo para generar este concurso y de alguna forma interpelarnos y de alguna forma también hablar del tema de la eliminación de ese lenguaje discriminatorio, tanto a nivel de los alumnos como de los docentes, que sigue subsistiendo, Sí, claro. que evidentemente ha mejorado, no tenemos ninguna duda. Mismo el afiche que estamos presentando impacta bastante porque tiene una serie de vocablos que muchas veces se utilizaban y que yo recuerdo que en la escuela, yo hice escuela pública, eran muy utilizados. Yo muchas veces digo, hagamos... Nadie se lo cuestionaba, ¿eh? Nadie se lo cuestionaba, era parte del paisaje, y muchas veces yo planteo para aquellos que tenemos más de 40 que hagamos el ejercicio de cuántas personas con discapacidad tuvimos de compañeros, quienes hicimos en escuela pública, que prácticamente no había, porque esas personas, esos niños, iban a una escuela especial. Hoy se están insertando en escuelas normales, por así llamarlo. Pero claramente, ¿por qué surge esto? Y bueno, porque en el año 92, cuando se declara este día, Naciones Unidas estaba terminando con una década que le había llamado el decenio de los impedidos. Esa palabra estaba, el impedido, el incapaz, el diferente, el discapacitado, en fin, una serie y otras peores. Y eso aún hoy subsiste. Entonces, a través de este concurso que tiene como eje el tema de iguales, esa es la consigna, pretendemos a que los alumnos de escuelas públicas de todo el país nos muestren cómo visualizan ellos a ese compañero de clase, a ese familiar, a ese amiguito que tienen, que puede tener una discapacidad, pero que seguramente ellos reconozcamos esto, las nuevas generaciones tienen una mayor tolerancia o una mayor aceptación que la que teníamos nosotros. Pero de nuevo, no solamente el foco está puesto en los niños, en los educandos, sino también en los educadores. Porque muchas veces, y sobre todo en el interior del país, cuando nosotros analizamos el censo 2011, el último dato que tenemos, el 60% de esas personas, de esos niños con discapacidad, están en el interior. Y cuando a esos niños de alguna forma se les pone un obstáculo, una barrera, o se les niega el acceso a una escuela normal, claramente se les está condenando en su futuro. Sí, para empezar la autoestima por allá abajo, ¿no? Absolutamente. Y de ahí con todo lo que eso supone. Pero es una costumbre de toda la sociedad, ¿no? Y pasa a veces con las enfermedades, ¿no? Fulano es diabético, fulano es hipertenso, fulano no.
fulano Como si tiene fuera un nombre y estigma. apellido y tiene diabetes o tiene hipertensión. Y acá es lo mismo, es Juancito Juan Pérez que tiene una discapacidad, que también eso cambió, ¿no? Porque hubo un momento que se hablaba de personas con capacidades diferentes y eso como que de vuelta... Es que todos tenemos capacidades diferentes. Exacto. Nosotros tres tenemos capacidades diferentes. Volvió a cambiar por el concepto de discapacidad. Se tiene fulano de tal con una discapacidad que puede ser ciego, que puede ser sordo, que puede ser... ¿no? Es lo correcto. Sí, sí, la Convención de los Derechos de las Personas prevé ese término, que es Ahí personas está. con discapacidad. Bien. Ahora, si nos miramos nosotros, los tres tenemos una Sí, discapacidad obvio. visual hoy. Por lo menos de los Sí, 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 Claramente. claro, exacto. Bien. Pero más diferente cada una. Claro. Absolutamente, pero había un mundo de mucha etiqueta. Entonces, bueno, la idea es este concurso que va a ir hasta el 31 de octubre, que tenemos el gran honor de que nos hayas decidido y aceptado acompañar gracias. ahí en el jurado. Esto va a terminar con una entrega de premios el 25 de noviembre en la sede de INPO, ahí en 18 y Ejido. Y después vamos a abrir en esa semana, porque ya se viene precisamente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una muestra con esos 60 dibujos que hayan sido los finalistas. Hay premios muy lindos, computadoras, bicicletas, tablet, ropa deportiva y muchos más. Y hay premios colectivos, es decir, el alumno que gane va a poder ir con su grupo a un campamento de cierre. Perdón la de año. ignorancia, esto es a nivel escolar, nacional, Escuelas públicas. público, Escuelas privado, públicas a nivel nacional. Públicas a nivel nacional. Se supone que está toda la información ya a disposición de ellos y que están trabajando los gurises, ¿no? Están las bases, ya hemos recibido una serie de dibujos, como decías vos más temprano, Sí. les queda la reunión por delante seguramente en las sabes. próximas semanas, pero creo que va a ser muy lindo y de hecho en esa recorrida que estamos haciendo por el interior, varios gobiernos departamentales nos plantearon llevar después esa muestra Está bueno. tipo itinerante, lo cual creo que está bueno para llegar a territorio. Nos vemos pronto, Fernando. Gracias. Un placer, muchas A las gracias. órdenes. Gracias. Pasa muy bien.